Queremos darte las gracias por estas maravillosas palabras que leemos en el Evangelio de Juan, Señor, que dicen que Jesús ha venido para darnos vida y dárnoslas en abundancia. Y reconocemos, a medida que hemos estado pasando en este seminario y en estas sesiones, Señor, que a menudo, por causa de las cosas que hemos incorporado en nuestras vidas, no hemos experimentado la abundancia de tu vida. Pero una vez más, solo venimos y te pedimos que nos des cada vez más comprensión y revelación para que podamos abordar, junto con tu Espíritu, esas cosas en nuestras vidas que nos están manteniendo en cautiverio. Y gracias por la abundancia de vida que podemos experimentar en y a través de Jesús. Oramos por eso en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando en el momento las oscilaciones que pueden tener lugar en nuestras vidas del rechazo a la rebelión y la forma en que incorporamos el rechazo en nuestras vidas. Satanás se vale de eso, de cómo incorporamos la rebelión en nuestras vidas. Y dijimos que Satanás puede tentarnos en tres áreas: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos. Estudiamos esto en la última sesión y nos dimos cuenta que eso afecta a nuestras emociones. Pero no hay una tercera área de tentación donde Satanás a menudo nos tienta. Y también parte de 1 de Juan 2, versículos 15 a 17, y es la vanagloria. Ahora, la concupiscencia de la carne y de los ojos afecta a nuestras emociones. ¿Qué afecta la vanagloria en nuestras vidas? Bueno, eso afecta a nuestra mente. Ahora, cuando tú recibes un mensaje de rechazo, y una vez más, vemos que este punto A, donde se puede oscilar en el rechazo de un mensaje que recibimos, y ese mensaje puede venir de varias fuentes. Puede provenir de mí, donde yo siento que no soy lo suficientemente bueno y rechazarme a mí mismo. Puede provenir de otras personas que vean el mensaje de que no soy lo suficientemente bueno y las circunstancias o lo que sea. Pero cuando llega ese mensaje de rechazo, ¿qué dijimos que pasa por nuestras emociones? ¿Qué vivenciamos en nuestras emociones a partir del rechazo? ¿Dolor? Pero, ¿qué sucede en tu mente? ¿Qué sucede en tu mente cuando experimentas rechazo? ¿Qué piensas de ti cuando te sientes rechazado? Bueno, empezamos a sentir que no soy suficientemente bueno y que soy inferior. Empezamos a luchar con la inferioridad. Y una vez más, cuando luchamos con la inferioridad, Satanás viene y dice: hombre, déjame ayudarte. Estás luchando con la inferioridad. Muéstrales lo que realmente eres. Y verás que al igual que tentó a Jesús para demostrar quién era, muy a menudo esta es la tentación para ti y para mí. Les mostraré quién soy. No soy inferior. Y la voluntad de Satanás siempre trata de mantenerse en una de esas dos áreas, sintiéndote inferior o de otra manera oscilando y proyectando ninguna forma de superioridad. Y es esa otra oscilación que podemos tener en nuestras personalidades, de la inferioridad a la superioridad. Ahora, ¿cómo empezar a identificar si existe la oscilación de la superioridad en nuestras vidas? Una de las primeras cosas que notamos es que la gente en este giro a menudo tiene dificultades con el perfeccionismo. El perfeccionismo. Ahora, hay una gran diferencia. La palabra de Dios dice que debemos ser perfectos, ¿es cierto? Pero hay una gran diferencia entre ser perfecto a los ojos de Dios y el perfeccionismo. Ahora, ¿cómo parece? ¿Cómo se ve si comienzo a luchar con el perfeccionismo? Bueno, el perfeccionismo me motiva en la medida en que todo lo que yo hago siempre tiene que ser absolutamente perfecto. Y cuando hago lo mejor de mí, nunca es suficiente. ¿Has visto gente que hace todo lo posible, pero nunca es suficiente? Siempre puede ser mejor, siempre debe ser mejor. Y miren, siempre el perfeccionista vive esas palabras.
debería tener, o podría tener, o tengo que tener. Y entonces son impulsados por esa cosa interna que tienen que hacer mejor las cosas y deben hacerlas mejor. Esto puede manifestarse en muchas áreas distintas. Miren, puede manifestarse en el tiempo. Por ejemplo, ahora puedo identificarme mucho con esto, porque tuve problemas con eso también en mi vida. Y lo digo siempre. Solía decirle a mi esposa, nos vamos a las 7 en punto. Ahora, 7 en punto es 7 en punto. No se trata de 2 minutos antes, ni de 2 minutos después de las 7. 7 en punto es 7 en punto. Y miren, a las 7 me metí en el auto, y si ella no estaba en el auto, ay hermano, miren, el interior comienza a hervir. ¿Por qué no está lista? ¿Cuál es su problema? Y este perfeccionismo y problema, con el tiempo, empieza a empujarnos. Ahora, permítame decir que hoy todavía soy así. Cuando yo digo que es a las 7, quiero decir que es a las 7. Pero la diferencia es que ya no se acumula la presión en mí. Cuando las cosas no salen bien, o la gente llega tarde, o yo llego tarde por un propósito específico, o una razón específica, ya no hay más presión en el interior. Creo, eso sí, que tenemos que ser cordiales y no hacerle perder el tiempo a la gente. Pues tenemos que tener mucho cuidado de que eso no se deba al perfeccionismo que hay en nuestras vidas. ¿Y has visto alguna vez un armario perfeccionista en su casa? Cada calcetín tiene su lugar, cada cosa tiene su lugar, y ay si no lo pones en el lugar correcto. Entonces podemos ser empujados por el perfeccionismo, y eso solo para mostrar que no soy inferior. Así que esa es una lucha para nosotros a veces. Otra cosa es lo que hemos hablado, que no voy a repetir, y es la competitividad. Puedo competir, y muy a menudo de mi superioridad siento que soy mejor que otras personas, y les voy a mostrar cómo tienen que hacerse las cosas. Y voy a competir para llegar a la cima y mostrarles cómo deben ser las cosas. Otra cosa que vemos a partir de este giro es que muy a menudo hay mucho miedo. Ahora, ¿de qué tipo de miedo estamos hablando aquí? Pues bien, sobre todo el miedo a la exposición. Cuando estoy en el columpio de la proyección de la superioridad, no quiero que la gente sepa quién soy realmente. Y cuando las personas se enteran de lo que soy, y luego se dan cuenta de que no soy tan superior como lo que proyecto ser, entonces es algo muy traumático para mí. Y por eso tengo mucho miedo de que la gente vaya a saber quién soy realmente. Otra de las cosas que experimentamos en esta oscilación es una gran cantidad de ira. Puedo estar muy enojado conmigo o con otras personas si no mantengo mis propios estándares altos. Y por supuesto, entonces esta cosa se basa en toda la oscilación, se basa en el orgullo. Y así, el orgullo se convierte en un factor importante en mi vida. Y solo vivo del orgullo. Ahora, voy a pasar por algunos de los síntomas del orgullo con rapidez. Y quiero que tomen esta lista, porque creo que es importante que empecemos a ver los frutos del orgullo para que Dios no solo nos dé una idea de si nos tenemos orgullo en nuestras vidas o si hay alguna raíz de orgullo. Así que miremos algunos de los síntomas del orgullo. Lo primero es que siento que soy mejor que los demás. Me comparo con los demás, siento que soy superior y que soy mejor que ellos. Me concentro en los derechos, pero paso por alto las responsabilidades. Y miren, eso podría ser en las relaciones. Si mi esposa me da un mensaje de rechazo y me siento inferior, ¿qué puedo hacer? Me paso la superioridad y luego estoy en mi derecho. Yo soy la cabeza de esta casa. Yo soy el jefe en esta casa. ¿No han leído Efesios capítulo 5? Miren, y puedo estar en mi derecho de ser el jefe de la casa, pero descuidar mis responsabilidades. Y eso se debe al orgullo.
El orgullo va a producir la dureza del corazón. Donde hay orgullo, hay dureza de corazón. La falta de perdón toma venganza. El orgullo siempre quiere venganza y no perdona fácil. Por orgullo, hay mucho miedo del hombre. Estamos más preocupados por la gente que por Dios. A través del orgullo, muy a menudo tenemos un espíritu imposible de enseñar. Hay egoísmo. ¿Y ustedes saben cómo escribimos pecado en inglés? S-I-N. ¿Y cómo se escribe orgullo? P-R-I-D-E. Miren, el diablo tiene problemas con la I o el yo. Y muy a menudo tenemos yo en el centro de la vida. Y yo soy muy egoísta y todo gira en torno a mí. Y eso sale del orgullo que hay en nuestras vidas. No quieren admitir los fallos, el pecado, los errores, y solo cubren las cosas. Por orgullo, nunca quieren reconocer, tengo un problema en mi vida. Causa del orgullo, a menudo hay sarcasmo, con humor, hace chistes a costa de los demás. A veces es bueno reír de nosotros, ¿verdad? Pero escúcheme con atención. Cuando te ríes de otras personas y eso los hiere, miren. Y muchos de nuestros chistes raciales muy a menudo se burlan de la gente. Y es por eso que tenemos que tener cuidado con eso, de no hacerle daño a la gente. Independencia. Cuando hay orgullo, siempre habrá independencia. Por causa del orgullo podemos ser impacientes con los demás. Miren, somos impacientes porque las cosas deben hacerse de forma rápida y a mi manera. Ahora, el orgullo desea ser consultado. ¿Cómo pudiste hacer eso sin mí? Mira, me necesitas. El orgullo siempre tiene la sensación de que nunca se puede hacer nada sin mí, porque soy muy necesario. El orgullo es a menudo envidia y celos. Exige que los demás pasen por lo mismo que ellos, muy poca gracia. Hombre, tuve que trabajar durante 2 días sin comer. ¿Tú por qué no? Esperamos que otros pasen por las mismas cosas que hemos atravesado. El orgullo siempre se lleva a la gloria de Dios. Porque yo lo hago bien. Miren, yo soy el más grande. Y no le da gracias a Dios. Por causa de nuestro orgullo no le damos la gloria a Dios por ser Él quien es y por lo que Él hace. El orgullo tiene que ser fuerte y no mostrar debilidad. A menudo se convierte en deslealtad y debilitamiento de la autoridad. Cuando tú tienes solo orgullo, siempre tendrás deslealtad y debilitamiento de la autoridad. Y exige perfección de los demás. Así que esa es una lista maravillosa, ¿no? Esos son solo algunos de los frutos. Y confío que los miremos en nuestras vidas. Bueno, ahí estamos. Es lo que hemos estado diciendo, que Dios tiene una plomada para nosotros que está en el medio, pero que podemos oscilar ya sea hacia el rechazo o hacia la rebelión. Y lo que sucede es que podemos oscilar en nuestras emociones. Esto es solo un resumen de las oscilaciones que hemos cubierto. A esto le llamamos el balancín de vuelo. Vimos del dolor alguna forma de placer y en este balancín hay una concupiscencia. ¿De qué? De la carne y la concupiscencia de los ojos. Y también hay mucho miedo. ¿Por qué temer? Porque tengo miedo de ser herido de nuevo. Así que temo que la gente me haga daño. Entonces solo oscilo entre el placer y el dolor. También podemos oscilar en las mentes de la inferioridad a la superioridad. Y esto es lo que llamamos la oscilación de lucha. Lucho para demostrar que no soy inferior.
Y en esa oscilación, decimos que puede haber mucho orgullo y también mucha rabia. Y a medida que oscilamos en nuestras emociones, en nuestra mente, nuestra voluntad se debilita. Y con el tiempo uno comienza a preguntarse, ¿cómo debo vivir? ¿Debo vivir mi rechazo? ¿Debo vivir mi rebelión? Empiezo a confundirme acerca de cómo vivir. Así que hay mucha confusión y a menudo, a partir de esa confusión, viviendo ese rechazo, viviendo la rebelión, eso es a menudo lo que la gente ve como una enfermedad mental. Y el marco esquizoide, que es a partir de donde tales cosas como la esquizofrenia y todo lo demás se desarrollan, es básicamente la oscilación entre la personalidad del rechazo a la rebelión. Una persona puede vivir a partir de su rechazo, de momento en momento, y el momento siguiente girar ante la rebelión, se convierten en personas muy agresivas e hirientes. Y entonces es muy fácil para nosotros oscilar. Una vez más, esto solo se resume en una forma diferente. Podemos luchar con la lujuria y el miedo y el orgullo y la ira. Y Santiago 1 nos dice que un hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y es muy interesante que alguien hizo un estudio sobre ese versículo. También se puede interpretar como un hombre de doble ánimo o inconstante en todos sus caminos. Un hombre con alma doble. En nuestra alma, donde podemos oscilar de rechazo a rebelión. Y entonces las cosas comienzan a descomponerse en nuestras vidas. Las paredes comienzan a descomponerse. ¿Creen que Dios quiere ayudarnos a romper esas paredes? Sí. Dios quiere ayudarnos a derribar los muros. ¿Creen que Satanás quiere romper las barreras en nuestras vidas? Sí, Él lo hace. Pero miren, Él tiene un propósito diferente. Dios quiere ayudarnos a romperlas para que podamos reconstruir en consonancia con su palabra. Pero Satanás quiere que esas cosas se descompongan en nuestras vidas para que podamos rompernos internamente. Y aquí es donde comenzamos a experimentar algún tipo de avería. Una avería mínima, una avería máxima en nuestras vidas. Y es aquí cuando la gente comienza a quedar en otro tipo de instituciones y cosas. Porque muchas cosas se descomponen en sus vidas al mismo tiempo. Así que les dije a ustedes al inicio de la escuela, lo más probable es que me digan, Sam Jacobson, un problema más y tendrás un problema. Bueno, yo creo que ustedes entienden mejor ahora, ¿verdad? Porque eso es lo que hemos estado viendo. Hemos estado estudiando muchas cosas y es posible que se sientan solo hasta aquí, donde sienten. Así que veo muchas cosas de estas cosas y experimento algo de frustración debido a que algunas de mis emociones han ido apareciendo y he comenzado a comprender algunas de las cosas que me han mantenido en cautiverio. Pero cuando Dios nos muestra estas cosas es maravilloso para nosotros saber que Él también tiene respuestas para nosotros. Y esto es lo que vamos a empezar a estudiar en el resto de las sesiones de mañana. Para luego, también en la mañana, mañana va a ser un día muy importante para nosotros. Y quiero que pasen algún tiempo con el Señor para mañana. Orando por mañana, porque creo que mañana voy a compartir algunas claves para la curación y la restauración de la personalidad humana. Y si empezamos a entender eso, puede transformar y renovar nuestras vidas. Y realmente necesitamos recibir el máximo de Dios. Pero lo que voy a compartir con ustedes ahora es solo una introducción de cómo empezamos a experimentar una renovación y el cambio en nuestras vidas. ¿Dónde crees que Dios quiere empezar a traer curación y renovación y cambio en nuestras vidas? ¿Recuerdan el primer versículo que les leí? Un pasaje de las Escrituras que les leí, de Marcos capítulo 12, donde dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. A tu prójimo como a ti mismo. Pero quiero decirles que no tengo otra manera de sanar para ustedes y su personalidad humana aparte de la relación con Dios. 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 De la relación
Le digo esto a la gente muy a menudo. Cualquier sanación que entre en sus vidas, que no pasa por la cruz, nunca va a ser una curación duradera. Miren, y entonces queremos empezar de eso, que es todo lo que voy a echar un vistazo ahora, es que solo quiero empezar a mirar. ¿Cómo comenzamos a desarrollar una relación con Dios? Debido a que hay algunas cosas importantes de las que no siempre estamos conscientes. Podríamos estar al tanto de estas cosas, pero nunca las aplicamos en nuestras vidas. Así que vamos a, básicamente, ustedes saben, cuando los israelitas, Dios le dijo a Amós, yo tengo plomada de albañil en medio de mi pueblo. Y Dios puso la plomada en medio de su pueblo, pero su pueblo no se alineó. Y luego sabemos que Dios dejó que fueran llevados en cautiverios. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en cautiverio? Durante 70 años. Dios permitió que los babilonios, caldeos, vinieran y los tuvieran en cautiverio. Y luego, a través de Ciro, el rey Ciro, Dios le permitió a los israelitas regresar a Jerusalén. Y es aquí donde queremos ver algunas analogías de la restauración de Jerusalén. Y vamos a estudiar las analogías de la restauración de las murallas de Jerusalén. Pero es muy interesante ver que cuando los israelitas regresaron a la tierra prometida, de regreso a Jerusalén, ¿qué fue lo primero que hicieron? Antes de que hicieran cualquier otra cosa, ciertas cosas que hicieron, incluso antes de construir los muros de Israel. Seguiremos con la historia de Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3, desde el versículo 1, voy a leer los primeros 6 versículos ahí, dice, cuando llegó el mes séptimo, y lo estando los hijos de Israel establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenía miedo que los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre los holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito. Cada rosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Ahora, ¿qué fue lo primero que hicieron los israelitas cuando regresaron a la tierra prometida? Construyeron un altar. Ahora, pueden que me digan, Sam Jacobson, ¿nos llevas de vuelta al Antiguo Testamento? No, no hay que llevarles de vuelta al Antiguo Testamento. Pero miren, simbólicamente, necesitamos un altar incorporado en nuestras vidas. ¿Qué hicieron los israelitas con el altar? Ellos sacrificaron. ¿Por qué sacrifican? Escuchen con atención, este es un punto muy clave. Ofrecieron sacrificios a Dios porque se dieron cuenta de que sin Dios no serían capaces de reconstruir Jerusalén y los muros de Jerusalén. Y quiero decirles algo esta mañana, que tú y yo debemos darnos cuenta de que nunca seremos capaces de reconstruir cualquier cosa en nuestra vida sin Dios. Y miren, a los israelitas pasaron un tiempo en la construcción del altar de Dios, en el que podrían empezar a rectificar todo lo que estaba mal en su relación con Dios. Y miren, este es el plan y propósito de Dios para nosotros. Que hubiera una relación abierta entre nosotros y Dios.
Dios quiere un flujo de relación. ¿Eso es cierto? Y esto a menudo lo que decimos, es necesario que haya un canal abierto entre nosotros y Dios. Pero lo que sucede muy a menudo es esto. Es que el flujo entre nosotros y Dios se rompe. ¿Y cómo se rompe? A través del pecado. Cosas que se meten en nuestras vidas. ¿Qué dice Isaías capítulo 15, versículos 1 y 2? No se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ahora, ¿cómo nos deshacemos de ese pecado y volvemos a lo que es el propósito de Dios y su plan para nuestras vidas? Bueno, muy básicamente, Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, entonces ¿qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero miren, muy a menudo estas cosas se infiltran y solo les permitimos acumularse y amontonarse y acumularse y amontonarse, y antes de que sepamos lo que nos hace, no podemos oír o distinguir la voz de Dios más y no tenemos una relación con Dios. Yo quiero preguntarles una vez más, ¿es la relación con Dios la cosa más importante en tu vida? Pues miren, vamos a estar dispuestos para cualquier cosa que se interponga entre Dios y nosotros, y vamos a estar dispuestos a quitar eso del camino. Y es aquí donde nos tenemos que dar cuenta de tener un altar incorporado. Ahora bien, no creo que haya dicho nada nuevo para ustedes, ¿verdad? Sabemos que Dios quiere tener una relación con nosotros, sabemos que el pecado nos separa de nuestra comunión con Dios. Por cierto, ¿el pecado me separa de mi relación con Dios? No. Nada me separará de la relación con Dios una vez que haya dado mi corazón a Él. Pero nuestra comunión se rompe. Miren, nuestra comunión con Él se rompe. Así que, una vez que estas cosas están ahí, Dios quiere deshacerse de ellas. Ahora, lo sabemos. Pero díganme, ¿con qué frecuencia pecan? Hola. ¿Creen que a menudo pecamos en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras reacciones? Dígame, ¿cuál fue la última vez que han estado en el altar? Miren, sabemos de estas cosas con la cabeza. Sabemos esos versículos. Sabemos primera de Juan 1, versículo 9. Sabemos lo que Dios dice. Si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados. Pero miren, no lo tenemos incorporado el altar. Donde cuando hago cosas mal, solo puedo ir a Dios y decir, Dios, lo siento por eso. Pero mira, no tenemos que suplicar a Dios, no tenemos que esperar días antes de que Dios nos perdone. Sin embargo, el momento en que hago algo malo, puedo responder de mi relación con Dios y decirle a Dios, Dios, lo siento por eso. Señor, perdóname por ese pensamiento equivocado. Señor, lo siento por mi reacción equivocada. Y miren, de esa manera comienzo a desarrollar una apertura en mi relación con Dios. Y puedo comenzar a experimentar el hecho de escuchar su voz de momento a momento. Así que lo primero que tenemos que experimentar si queremos desarrollar una relación con Dios es asegurarnos de que nada se interponga entre Dios y yo. Yo necesito un altar incorporado de tal manera que si hay cosas que están mal, pueda traerlas y sacrificarlas todas, confesarlas al Señor. Otra cosa que construyeron después de construir el altar de Dios, comenzaron a construir el templo de Dios. Eso también tiene un significado para nosotros, simbólicamente. Ahora, ¿qué hacemos en el templo? Y tú y yo, de paso, somos el templo del Espíritu Santo. ¿Es así? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Qué deberíamos estar haciendo en este templo?
Lo primero que hacemos es que adoramos. El templo está hecho para adorar. Ahora, yo no voy a hablar sobre la adoración, porque creo que es lo más probable que se hayan recibido mucha enseñanza en cuanto a eso, pero permítanme decir unas cuantas cosas que son importantes. ¿Por qué creen que adoramos a Dios? Sí, adoramos a Dios, porque Él es digno de ser adorado. Adoramos a Dios porque Él nos creó para adorarle. ¿Saben que el hombre, si no adora a Dios, va a encontrar algo más para adorar? El hombre es un adorador. Y entonces siempre encontrarán, si no adoramos al Dios verdadero, vamos a adorar algún tipo de falso Dios. Pero de que adoraremos, adoraremos. Y así Dios nos ha hecho para la adoración. Y saben que hay algo muy importante que las Escrituras nos dicen también. Ese no debe ser nuestro motivo para adorar a Dios, pero es un maravilloso producto de la adoración de Dios. ¿Sabían que uno se vuelve como aquel al que adora? Ustedes se convierten como aquel o la cosa que ustedes adoren. Encontrarán que en el Salmo 1:35, donde dice que adoraban ídolos y llegaron a ser tan detestables como los ídolos. Te conviertes al igual que aquel o la cosa que tú adoras. Así que si te adoras a ti mismo, ¿en qué te conviertes? Te vuelves egoísta. Si tú adoras el dinero, ¿en qué te conviertes? En un billete de 50 rand. A medida que adoramos el dinero, nos volvemos materialistas. Pero miren, cuando oramos al Dios verdadero, nos volvemos más y más como Jesús. Y entonces es maravilloso para nosotros saber que Dios es por eso que nos dice, quiero que me sirvas. Él no es egoísta cuando dice eso, sino que Él sabe que es lo mejor que puede hacer el hombre. Otra cosa que tenemos que hacer es la comunión con Dios. Adorarlo, pero también estar en comunión con Él. Ahora, ¿cómo estamos en la comunión con Dios? Quiero explicarles cómo muchos de nosotros tenemos comunión con Dios. Dime cómo te sentirías si te vas a un cuarto esta tarde y tienes un teléfono ahí. Suena el teléfono y levantas el teléfono y un amigo tuyo está en el otro lado y este amigo tuyo comienza a hablarte y dice, ay, hola, Felipe. Tú sabes, tuve un maravilloso día hoy. ¿Sabes lo que hice? Y sigue. Y tú estás esperando que esta persona respire porque quieres decirle algo. Pero él no está respirando. Simplemente habla y habla y habla y habla y habla y habla. Y después de una media hora, entonces él te dice, Felipe, fue un gusto hablar contigo. Te voy a llamar de nuevo mañana. Adiós. Dejas el teléfono. Y tú estás ahí con el teléfono en tus manos. ¿Cómo te sentirías? ¿Crees que te sentirías frustrado? Chicos, a menudo me pregunto cuántas veces Dios se siente frustrado con nosotros. Miren, la comunión no significa tener una comunicación bidireccional. No solo donde yo hago todo el hablar, sino donde oro. Si Dios quiere que hables con Él, Dios quiere que yo ore. Pero miren, muy a menudo ese es el final de nuestra comunicación con Dios, después de que solo he hablado. Ahora, Dios quiere que tengamos una verdadera comunión con Él. Y la comunión significa una comunicación bidireccional, donde le doy a Él la oportunidad de hablar conmigo, pero también hablo con Él. Y miren, esto lleva tiempo. Está por eso que desarrollar una relación con Dios también toma tiempo y es muy importante que nos demos cuenta de que Dios quiere hablar con nosotros. ¿Cómo es que nos habla? A través de su palabra, a través de su voz interior. Tenemos que empezar a distinguir su voz. Y miren, no pueden hacer eso a menos que pasen tiempo con Él, a menos que tengan comunión con Él y empiecen a entender cómo nos habla. Por eso es que la comunicación es muy importante para nosotros si queremos desarrollar una relación con Dios. Sin embargo, otro aspecto muy importante es que tenemos que estar practicando en la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes estamos conscientes de que cuando nos convertimos en hijos de Dios, el Espíritu Santo vive dentro de uno? ¿Son conscientes de eso?
Maravilloso. Ahora, ¿cuántos de ustedes toman conciencia de la presencia del Espíritu Santo en su vida? Día a día. Y miren, esto es importante si yo voy a desarrollar una relación con Dios. Tengo que ser consciente de la presencia del Espíritu Santo, de su orientación, de que me hablara, su relación conmigo. Y es maravilloso para nosotros saber que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos tener la misma vida de Cristo en nosotros. ¿No es cierto? Y Él quiere que experimentemos esa vida. Él quiere que practiquemos la presencia y su presencia en forma continua. Así que cuando camino por la calle, ¿puedo hablar con Él? ¿Por qué? ¿Dónde está? Sí. ¿Qué ves cuando me miras? ¿Qué ves? Tú puedes ver a un tipo de pie aquí con algo de ropa y pelo, pero ¿ya sabes lo que hay dentro? El Espíritu Santo. No es un privilegio para nosotros saber que podemos practicar la presencia del Espíritu Santo todo el tiempo en nuestras vidas. Ahora, no quiero que olviden eso. Entonces, cuando empezó a desarrollar una relación con Dios, esas 4 cosas son muy importantes para mí. Es necesario asegurarse que no hay nada entre mí y Dios. Y todo lo que ha llegado entre Dios y yo, tengo que deshacerme de eso al confesarlo a Dios. Llevarlo al altar. Tengo que aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad. La Biblia dice que debemos adorar en espíritu y en verdad. Entonces, también necesito practicar su presencia y necesito tener comunión con Él. 4 cosas muy importantes. Ahora, un diagrama que vamos a usar para el resto de este seminario es este. Lo que vamos a hacer, solo vamos a mirar, sentar las bases y luego vamos a poner un poco de las varillas de refuerzo en esta fundación. ¿Has visto cuando es un edificio? ¿Has visto que ponen algún fundamento y que ponen algunas barras de acero ahí? Pero dime, ante todo, ¿cuál es la parte más importante de un edificio? La fundación. Y miren, de lo que les estaba hablando es el fundamento de nuestro caminar cristiano con Dios, donde empezamos a desarrollar una relación con Él. Así que miremos algunas cosas más en relación con esta fundación. ¿Quién o cuál es la piedra angular del cristianismo? Sí, es el Señor Jesucristo. Y en esas 3 palabras son muy importantes para nosotros. Señor, Jesús, Cristo. ¿Qué significan estas 3 palabras? ¿Quién es Jesús? Jesús es el que vino a este mundo y Él vino como hombre. Tenemos al hombre Jesús. Así que Él era 100% hombre. ¿Eso es cierto? ¿Qué significa Cristo? Cristo significa Mesías. Así que si Jesús también vino a este mundo, no solo como hombre, sino también como el Mesías. Y eso significa que Él es 100% Dios. ¿Eso es cierto? Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Pero miren, nunca debe ser solo Jesucristo. Él debe ser el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa Señor? Maestro, Salvador. Y miren, Jesús debe ser el Señor de mi vida. Él debe ser el Maestro de mi vida. Y yo no sé en cuanto a sus vidas, y no creo que estarían aquí si no lo hubieran hecho. Pero es necesario recibir a Jesucristo en su vida como su Salvador personal. Pero miren, no puedo decir eso porque mis padres sean cristianos y por lo tanto soy cristiano. Debo poner esa base concreta en mi vida. Tengo que invitar al Señor Jesús en mi vida. Pero también debo darme cuenta de que Él es Señor de mi vida.
Que a veces, aquí es donde nosotros, como cristianos, sabemos que Jesús es mi Señor y Salvador personal. Y tengo la seguridad de mi salvación. Pero nunca he llegado a un lugar donde diga, Señor, yo quiero que seas el Señor, el Maestro, el soberano de mi vida. Y quiero desafiarles con eso. Al poner esta base de construir una relación con Dios, quiero retarles con este aspecto, que llegamos a un lugar donde le decimos, a partir de este día, quiero que seas el Señor y el soberano de mi vida. ¿Has hecho eso? Si tú no has hecho eso, creo que es muy importante que lo hagas. Bueno, Jesús ha venido a este mundo. Él ha venido a ser nuestro Salvador, pero ¿qué más ha venido a hacer por nosotros? Él ha venido a redimirnos. ¿No te alegras que haya venido para redimirnos? ¿Y cómo Jesús nos redimió? Jesús vino y pagó un precio muy alto por ti y por mí. Y la manera en que Jesús nos ha redimido, Él nos ha comprado con un precio muy alto. Ahora vamos a ver eso, y así que esta fundación es muy importante para nosotros. Y aquí es donde me voy a detener esta mañana. Pero yo solo quiero recordarles los principios importantes aquí. Es que Jesús tiene que ser Jesús en mi vida. Él debe ser Cristo en mi vida, el Mesías, pero también debe ser el Señor de mi vida. Y que nos demos cuenta de que Él ha venido a este mundo a pagar un precio muy alto por ti y por mí. Y nos compró con su sangre, pero Él quiere tener una relación personal con nosotros. Y la forma en que podemos desarrollar esa relación es tener incorporado el altar para asegurarnos que mi vida está abierta y limpia delante de Dios. Aprendiendo a adorarlo con espíritu y en verdad, mediante la comunión con Él y por la práctica de la presencia del Espíritu Santo. Y a partir de mañana vamos a empezar a ver estas cosas que necesitamos construir en nuestras vidas, que traerán curación y la restauración de la personalidad humana. Padre, gracias. Gracias, que lo más preciado en nuestras vidas es tener una relación contigo. Y Dios, a veces no estamos alertas a las cosas que vienen entre tú y nosotros y que nos mantienen en cautiverio. Pero quiero orar por todos nosotros. Padre, que a partir de hoy tú nos ayudarás, en primer lugar, para que el Señor Jesús sea el Señor de nuestras vidas, el centro de nuestras vidas. Que aprendamos que nada aparte de Él, nada va a hacer de ningún bien en nuestras vidas. Pero Señor, también que tengamos ese altar incorporado, ese templo incorporado, donde podamos tener comunión, relación y practicar la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que Dios, nos encomendamos a ti para el resto de este día y pido en efecto que tú estés con nosotros de una manera muy especial. Prepara nuestros corazones, Señor, en donde a medida que miremos estos principios mañana, nos demos cuenta de lo importante que son. Y simplemente oro, Dios, que prepares nuestros corazones para recibir lo que tienes para nosotros mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.